SER Podcast. Today the world faces a choice between democracy and autocracy. El mundo se enfrenta hoy a una elección entre democracia y autocracia. Así es como ha empezado su discurso Nancy Pelosi después de la reunión con la presidenta de Taiwán, en el que ha sido el acto central, el más importante de su visita en la isla. Es la imagen de estas últimas horas, de hecho, acaba de producirse. Una visita que ha elevado la tensión entre China y Estados Unidos con un despliegue militar insólito en el estrecho. Pekín, que acusa a Washington de ir a provocar, ha anunciado maniobras militares con fuego real cerca de la isla y asegura que el viaje va a tener un impacto negativo en las relaciones entre las dos potencias. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken asegura que solo Pekín quiere desatar una crisis con esto y que la visita de la presidenta de la Cámara no modifica las relaciones entre los dos países. Lo cierto es que la madrugada nos ha dejado una cascada de reacciones, de imágenes que habrá que ir comentando a lo largo del día. En el ámbito comercial, en las bolsas, Wall Street ha cerrado en rojo. Pekín ha anunciado la suspensión de la exportación de productos clave para Taiwán. En fin, que China muestra músculo militar por esta visita de la presidenta demócrata a una isla que reclaman como parte de su territorio. Desde Pekín informa Jaime Santirso. Buenos días. Buenos días. Así es, China ha reaccionado con furia a la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán. Se trata de la visita de un político estadounidense de mayor rango en 25 años a esta isla, considerada por el gigante asiático una provincia rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por la fuerza. Una posibilidad que hoy está un poco más cerca. China venía advirtiendo desde hace días con medidas serias y resolutivas, hasta el punto de amenazar ayer con graves consecuencias para la prosperidad y el orden mundial. Y su respuesta no se ha hecho esperar. En cuanto el avión de Pelosi tocó tierra, su ejército anunció unas importantes maniobras militares con fuego real hasta en 6 puntos alrededor de la isla, lo que supone un bloqueo de facto. Estas operaciones durarán hasta el domingo, aunque para entonces Pelosi ya estará lejos. Tras reunirse a primera hora de hoy con la presidenta Tsai Ing-wen y visitar después el Parlamento, se espera que en las próximas horas abandone Taiwán para continuar con su gira asiática, dejando a su espalda un mundo muy distinto al de ayer. Miércoles en el que la actualidad internacional mira a Taiwán y a Ucrania, donde Rusia ha vuelto a atacar Leópolis, región fronteriza con Polonia. Enrique García, buenos días. Buenos días. Un misil ha impactado contra una instalación militar situada a 55 kilómetros de la frontera con Polonia. A esta hora no hay balance de víctimas y el gobierno ucraniano asegura que ha derribado al menos 7 misiles lanzados por Rusia en esta región. El presidente Zelensky ha vuelto a pedir más armamento cuando se cumplen 162 días de guerra. Y sobre la crisis alimentaria, el primer barco con grano, el buque Razoni, ya está en Puerto Turco. Hoy, a nuestras 9 de la mañana, un equipo del llamado Centro de Coordinación de Estambul tiene que verificar que lleva 26.000 toneladas de maíz y una vez validado zarpará rumbo al Líbano. Y es noticia también el resultado de un referéndum en Kansas, en Estados Unidos, donde se ha sometido a votación prohibir el aborto en la Constitución del Estado. In the referendum to amend the state constitution to remove the right to abortion, no is going to win. Y las primeras reacciones, las primeras proyecciones, queríamos decir, apuntan a una victoria del no. Este ha sido el primer referéndum sobre el aborto convocado en Estados Unidos tras el fallo del Supremo que tumbó la sentencia que garantizaba ese derecho a nivel federal. Es miércoles, día 3 de agosto. Aquí en España siguen las reacciones a los datos del paro del mes de julio que conocimos ayer. Ya saben que son los peores datos desde el año 2008. Rompen esa tendencia. El gobierno sostiene que no hay que quedarse con la foto, que hay que mirar la tendencia para ellos positiva. El PP cree que el Ejecutivo está intentando tapar el comienzo de una crisis. Vamos a escuchar al presidente Pedro Sánchez y a Elías Bendodo, que es el coordinador general del PP. Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales. Así se empezó en la anterior crisis económica. Recordaréis, con una subida brutal del paro en verano, cuando normalmente esos datos tienen que ser positivos. Sánchez está cayendo en el mismo error de Zapatero, es lo mismo. El PP, que ha criticado el plan de ahorro energético del gobierno, considera que no es serio que se limite, dicen en Génova, a decir a la gente que suba o que baje la calefacción. Es un plan frívolo, decía ayer el coordinador general del Partido Popular, que entiende que la reacción en contra de cualquier líder autonómico, aunque ninguna comunidad ha ido tan lejos como lo ha hecho Madrid. El portavoz del gobierno de Ayuso ha dicho que ahora, recordemos que la presidenta ya dijo que no se iba a implementar en esa comunidad, su portavoz dice ahora que primero van a analizar ese decreto y si no es constitucional lo van a recurrir. Vamos a
a hablar enseguida de ello. Ahora vamos a cerrar la portada con el tiempo, Enrique. Miércoles con Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y también Cataluña en aviso naranja por altas temperaturas con máximas de hasta 42 grados en Córdoba y 41 grados en Toledo. Nubosidad en el interior peninsular, no se descartan chubascos y tormentas. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Quiero hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Es el presidente del Gobierno que hacía ayer desde Mallorca un llamamiento a todas las administraciones para que cumplan el plan de medidas de ahorro que acaba de aprobar. Lo aprobó el lunes por la tarde el Consejo de Ministros. Hablaba Sánchez de evitar comportamientos egoístas, insolidarios, y aunque no nombró a la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, era evidente que se refería a la postura de la Comunidad de Madrid. Va más allá en la respuesta al Gobierno madrileño la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que decía que el Ejecutivo actuaría si Madrid no cumple. Con Madrid o con cualquier otra comunidad autónoma que incumpla la ley. Insisto que creo que haríamos mal ejemplo de promover rebeldías legales o insumisiones legales cuando sabemos, cuando se han producido en otras partes de España, cómo han acabado esas aventuras. Ayuso, que primero dijo que no iba a implementar la medida y que ahora dice que, antes la va a estudiar para comprobar si pueden recurrirla. Es lo que dijo ayer el portavoz de su gobierno. Radio Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Lo aclaraba ayer el vicepresidente. El decreto está siendo estudiado al detalle para ver si pueden recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, aunque insistía en que no van a cumplir aquello que tenga que ver con sus competencias. Enrique Osorio. Todo aquello del Real Decreto Ley que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, evidentemente no lo va a aplicar. La oposición no entiende la postura del Gobierno regional cuando meses antes pedían al Gobierno central medidas para afrontar la crisis energética. Osorio insiste en que Madrid sí es solidaria con las decisiones de Europa, pero que les preocupa que el Gobierno aplique medidas que no consiguen esos objetivos. Aquí la pregunta es ¿qué va a hacer Génova respecto al tuit que puso Díaz Ayuso? Iba a decir la declaración, pero ni siquiera fue eso, al tuit que puso Díaz Ayuso. Bueno, pues la respuesta de Génova, de la dirección del PP, es que cada comunidad decida si aplica o no aplica el decreto, como si el decreto fuera opcional. Ellos consideran que el decreto es frívolo. Y Elías Bendodo habla en términos muy parecidos a los de Ayuso cuando apela a la libertad. Este es el coordinador general del PP. Se entiende la postura, ¿no? Son los ayuntamientos, precisamente, y las comunidades autónomas las que tienen que decidir si aplican o no esta medida. Y tanto la señora Ayuso como el resto de presidentes de comunidades autónomas tienen libertad para decidir si la aplican o no. Bendodo, pues, abriéndose a la posibilidad de que las comunidades no apliquen un decreto. Un decreto que, como ayer mismo recordó el consejero de la presidencia andaluz, se tiene que aplicar. Bueno, en caso de que haya comunidades que, como Madrid, sugieran, aunque ahora ya escuchaban al vicepresidente cómo va rebajando los tonos del primer tuit de Ayuso, en caso de que haya comunidades que decidan no aplicar o plantarse ante este decreto, ¿qué escenario judicial se puede abrir? ¿A qué se expone el gobierno de Ayuso si es que finalmente no lo acata? Pedro Jiménez. El gobierno de Ayuso sigue judicializando la política y estudia llevar el Real Decreto Ley de Ahorro Energético al Constitucional. Ya lo hizo ante el Supremo con otras medidas de Moncloa como el reparto de fondos europeos o el currículo de bachillerato. Cabe recurso de constitucionalidad, pero si Ayuso no aplica la norma en su territorio se enfrenta al 155. Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Fernando Flores, profesor de la Universidad de Valencia. Que la legitimación para impugnar un decreto ley la tienen. Cuestión distinta es el tema de si puede o no inaplicar la normativa de ese decreto ley. Pues el gobierno tiene que requerir al presidente o presidente en este caso de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido pues vía Senado obligará al cumplimiento forzoso de la ley. De interponer recurso, un tribunal constitucional progresista resolvería el debate con el precedente del estado de alarma que tumbó el actual de mayoría conservadora. Los datos del paro del mes de julio, que sube por primera vez en ese mes desde el año 2008, ha generado división de opiniones entre los que piden no quedarse solo en esa foto y analizar la tendencia y aquellos que resaltan lo negativo precisamente de la foto. Datos malos. Escuchamos a Enrique primero. Sí, en este segundo bloque decía estarían los sindicatos. Datos malos de paro y afiliación a la Seguridad Social.
el paro se incrementa en más de 3.000 personas, algo que no ocurría desde el año 2008. Y en el primero, el Gobierno, que entiende que esto es una piedra en el camino, que no se puede medir un solo mes, sino el acumulado interanual. Lo defendía ayer aquí en Hoy por Hoy la vicepresidenta Calviño. Que la volatilidad de un mes concreto no nos tiene que despistar de las grandes cifras, que tenemos 11 millones de personas con un contrato indefinido, cosa que no sucedía en el pasado. Y afianzaba esa idea por la tarde el presidente del Gobierno. En el Partido Popular consideran que el Ejecutivo está negando el comienzo de una crisis. El presidente catalán Pere Aragonés compareció ayer para hacer balance del curso político. Aragonés da por segura la continuidad de la coalición de gobierno con Junts, a pesar de la suspensión de Laura Borràs y todo lo que vino después en la presidencia del Parlamento. Y sobre la mesa de negociación con el gobierno central, asegura Aragonés que los acuerdos alcanzados son el preludio de una negociación en la que se aborde, dice él, la autodeterminación y la amnistía. De hecho, Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día, José Luis. Aragonés reta a Sánchez a permitir un referéndum. Pues sí, pero Aragonés se basa en la afirmación de Pedro Sánchez diciendo que la mesa de diálogo minimiza el independentismo. El presidente de la Generalitat dice que si tan claro tiene Sánchez que el apoyo a la independencia baja, que permita la consulta. Si el presidente del gobierno español está tan seguro... Si el presidente del gobierno español está tan seguro de que el diálogo y la negociación neutraliza el independentismo, que nos permita votar en un referéndum. Si tan seguros están de que ganarán, que pongan las urnas, dice Aragonés. En un contexto de críticas de los socios de gobierno de Aragonés, de Junts per Catalunya, el presidente asegura que los cambios legislativos a los que se ha comprometido el gobierno español tendrán efectos similares a los de una amnistía. Dice que hay mayorías suficientes para reformar el Código Penal, que hay que hacerlo con discreción y conseguir que nadie más sea encarcelado, inhabilitado o que se tenga que ir al extranjero por defender unos objetivos políticos. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. España concentra casi la mitad de todos los casos de viruela del mono registrados en Europa, con más de 4.500 casos de los 10.000 positivos que se contabilizan ahora mismo en todo el continente. Y seguimos siendo el segundo país del mundo con más casos después de Estados Unidos, y por comunidades Madrid está a la cabeza, seguida de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Sanidad pide responsabilidad, urge acudir al médico a quienes sospechen que tengan síntomas compatibles y pide a las comunidades que agilicen la vacunación. Vacunación que tendría que reforzarse a finales de semana con la llegada, anunciaba ayer la ministra Darias, de otras 7.000 dosis. Javier Ruiz Martínez. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que a falta del informe oficial, España ya supera los 4.500 casos de viruela del mono. También ha dicho que la semana que viene llegarán 7.000 vacunas más para distribuir a las comunidades autónomas. Y cuando anunciaba este dato, ha hecho esta reflexión. El Gobierno de España está consiguiendo vacunas, ahora son las comunidades autónomas las que las tienen que pinchar. Tan importante es conseguir vacunas como estamos consiguiendo como que las vacunas que estén a disposición por las comunidades autónomas se inoculen. También ha pedido que las personas que crean que presentan alguna sintomatología de la viruela del mono acudan al médico y no se queden, por cuestión de estigma u otra razón, sin acudir a un facultativo que les pueda orientar e incluso, ha dicho, salvarles la vida. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Varias comunidades están actualizando los protocolos de respuesta ante posibles casos de pinchazos. En los últimos días, una decena de territorios han registrado una cascada de pinchazos en mujeres en discotecas o locales de ocio nocturno, aunque en la práctica totalidad de los análisis no se han hallado sustancias tóxicas. Mantienen las autoridades todas las líneas de investigación abiertas para poder aclarar cuál fue el motivo, la intencionalidad de los autores. En Cataluña, Això no és una qüestió de les dones quan van de festa. Això ens interpel·la a tots. El presidente Aragonés decía ayer que no se trata de una cuestión solo de las mujeres cuando van de fiestas, es algo que interpela a todos. En esta comunidad, en Cataluña, los departamentos de salud y el de igualdad han actualizado el documento de esta respuesta a este tipo de agresiones y aconsejan a la víctima no pasar por casa, llamar al 112 y acudir al centro de salud de forma inmediata. Diego Ayuso es secretario general del Consejo de Enfermería. Hay que estar atento de cualquier situación y cualquier sensación extraña. Un pinchazo siempre se va a notar y no debe pasar desapercibido. Y más en estos momentos sí que pedimos precaución en las mujeres, porque parece ser que es una situación que se ha dado de forma frecuente en Francia y se está extendiendo en el resto de países de Europa. Los nuevos protocolos, además, piden a los sanitarios que valoren activar el protocolo por posible transmisión del VIH. Los territorios aumentan la respuesta, pero también piden prudencia. Es el caso de Extremadura. Virginia Custodio, buenos días. Buenos días. El Servicio Extremeño de Salud ha emitido una alerta sanitaria para informar a los profesionales y para que las personas afectadas sepan cómo actuar. Así, la víctima de esta práctica deberá comunicar el hecho en el mismo momento a sus acompañantes, si los tiene, y llamar al 112 y seguir sus instrucciones. La secretaria de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud es Pilar Guijarro.
pues que avise a alguien de su confianza para que le pueda ayudar en ese momento. Que avise al 112 también para que puedan orientarle de forma adecuada. Que se acerque al centro sanitario, fundamentalmente, si puede ser, al hospital de referencia, por lo que decimos de la inmediatez, al que tenga más cerca, y en el hospital o en el centro sanitario que llegue, pues que diga que ha sufrido un pinchazo. Una información que ya se ha transmitido a los profesionales de la red de atención a conductas adictivas acerca de esta realidad y de la metodología a llevar a cabo. Hasta el momento en Extremadura no hay registrado ningún caso. Suscríbete. En Estados Unidos esta madrugada han cerrado las urnas en el estado de Kansas, que ha sometido a referéndum un cambio en la Constitución para introducir la prohibición del aborto en todos los supuestos. A falta de los resultados definitivos, los primeros datos apuntan a que los electores han rechazado la propuesta, Bayo. Sí, el de Kansas era el primer referendo sobre el aborto convocado en Estados Unidos tras el fallo del Supremo que, recordemos, en junio tumbó la sentencia que garantizaba ese derecho a nivel federal. Un sí a la propuesta de los conservadores habría permitido restringir el aborto en el estado, pero las votantes progresistas han acudido en masa a las urnas para ratificar el derecho vigente a abortar hasta las 22 semanas. Es una victoria extraordinaria e increíble, decía en la NBC la exdirectora de la mayor organización pro aborto del país. Una victoria no solo para las mujeres de Kansas, también para millones de mujeres en estados vecinos como Oklahoma, Texas o Mississippi, que podrán seguir viajando hasta Kansas para interrumpir su embarazo. En un comunicado, el presidente Biden se ha felicitado por el resultado del referendo. Dice que demuestra que la mayoría de los estadounidenses siguen estando a favor del derecho al aborto y ha instado al Congreso a consagrarlo mediante una ley a nivel federal. Y de vuelta a Europa, en Alemania, el canciller Olaf Scholz visita hoy el gasoducto Nord Stream 1, que, como saben, está funcionando solo al 20% de su capacidad. Informa desde Berlín, Andreu Jerez. La turbina de la discordia, por la que oficialmente Gazprom redujo el pasado junio el suministro de gas a Alemania, ya tiene un paradero oficial. Se encuentra en una sede de Siemens Energy, en la localidad de Mülheim an der Ruhr, en Renania del Norte-Westfalia. Hasta allí se desplazará hoy el canciller federal alemán Olaf Scholz para reunirse con el presidente ejecutivo de la empresa e informarse del estado de la turbina. Gazprom argumenta que espera desde hace meses la pieza para poder aumentar el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. La empresa rusa dice que las sanciones occidentales dificultan la entrega, algo que el gobierno alemán califica de mera excusa. Mientras, el país se prepara para un invierno en el que los precios de la energía amenazan con dispararse. La energética Gaina Energy, proveedora de la ciudad de Colonia y de la región renana, doblará sus precios a partir del próximo 1 de octubre. La razón oficial, un aumento del 450% del coste de adquisición del gas. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.